Cada vez que deslizamos el dedo por la pantalla del móvil, nos conectamos al Wi-Fi o echamos una partida a un videojuego, estamos interactuando con el legado de mentes absolutamente brillantes, muchas de las cuales han permanecido casi en el anonimato. Pues bien, es hora de ponerles cara a los verdaderos arquitectos de nuestro mundo digital. Y es una pregunta que, la verdad, tiene miga, porque a menudo nos suenan los grandes nombres, los CEOs, los rostros de las grandes compañías. Pero, ¿quién escribió el código original que hace que todo funcione? ¿Quién hizo los cálculos que nos llevaron a la Luna? ¿Y quién imaginó los sistemas que hoy nos conectan a todos? Vamos a descubrirlo juntos. Para empezar, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, a una época en la que la computación era pura teoría, una idea que sonaba casi a ciencia ficción, y es aquí donde nos encontramos a los primeros pioneros, gente cuya imaginación sentó las bases de, literalmente, todo lo que vino después. Arrancamos con Ada Lovelace. Y algo, porque esto es increíble. Estamos en 1843, más de un siglo antes de los ordenadores modernos, y ella no solo escribe lo que se considera el primer algoritmo de la historia, es que fue mucho más allá. Entendió que esas máquinas no solo servirían para hacer cálculos, sino que podrían llegar a crear arte, música, vamos, una visionaria en toda regla. Y de ahí saltamos a Alan Turing. Su famosa máquina de Turing no era una máquina de verdad, con tornillos y cables, sino la idea, el concepto que está detrás de cualquier ordenador que usamos hoy. Pero su genio no se quedó en la teoría, ni mucho menos. Su trabajo descifrando el código Enigma de los nazis fue absolutamente crucial para ganar la guerra. Y por si fuera poco, su test de inteligencia artificial sigue siendo la referencia para preguntarnos si una máquina puede pensar. Y hablando de impacto real, tenemos que hablar de Margaret Hamilton. Hay una foto suya que es historia. Ella, de pie, al lado de una pila de libros con el código impreso que era literalmente más alta que ella. Ese era el software de navegación que llevó al Apolo 11 a la Luna. De hecho, justo minutos antes de tocar suelo lunar, saltan todas las alarmas. Pánico a bordo, la misión casi se aborta. Y fue su software, diseñado a prueba de fallos, el que permitió seguir adelante y hacer historia. Ella no solo escribió código, prácticamente inventó el concepto de ingeniería de software. Vale, un momentito. Antes de seguir, una palabra clave que tenemos que entender: compilador. Pensemos en ello como si fuera un traductor universal. Permite que una persona escriba instrucciones en un lenguaje que podemos entender y el compilador lo convierte en los unos y ceros que la máquina comprende. Es la pieza clave. Pues bien, la genia detrás de esa idea revolucionaria fue Grace Hopper. Al inventar el compilador, básicamente le enseñó a los ordenadores a entender un lenguaje más humano. De repente la programación se abrió a muchísima más gente. Y como curiosidad, fue ella quien popularizó el término bug, bicho en inglés, después de encontrar una polilla de verdad atascada en los circuitos de un ordenador. Venga, que nos vamos a la carrera espacial. Mucho antes de que las máquinas pudieran calcular las trayectorias de los cohetes, la NASA dependía de un grupo de mujeres, en su mayoría afroamericanas, conocidas como los ordenadores humanos. Y no lo olvidemos, en una época de segregación racial brutal, su precisión era la fuerza silenciosa que ponía a los astronautas en órbita y, lo más importante, los traía de vuelta a casa sanos y salvos. Katherine Johnson era una de las figuras centrales de este grupo. Su habilidad para el cálculo era tan legendaria y fiable que incluso cuando la NASA ya usaba ordenadores, los astronautas como John Glenn pedían que fuera ella quien revisara los números a mano. Decía algo como: si ella dice que los cálculos están bien, entonces estoy listo para volar. Imaginen ese nivel de confianza. Y luego está el caso de Dorothy Vaughan, que es una historia de visión de futuro increíble. Ella vio venir que los ordenadores electrónicos iban a sustituir su trabajo. Y en vez de asustarse, ¿qué hizo? Se adelantó. Aprendió por su cuenta el lenguaje de programación Fortran. Y luego se aseguró de que todo su equipo de mujeres lo aprendiera también. De esta forma se aseguró de que siguieran siendo totalmente indispensables para la NASA. Una líder con todas las letras. La de Mary Jackson es una de esas historias de pura garra y determinación. Tuvo que luchar contra las leyes de segregación pidiendo permisos especiales a un juez solo para poder asistir a las clases de ingeniería que necesitaba en un instituto para blancos. Pero lo consiguió. Se convirtió en la primera ingeniera negra de la NASA, y su trabajo en los túneles de viento fue fundamental para entender cómo se comportarían las naves al volver a entrar en la atmósfera. El trabajo de Annie Easley fue literalmente la energía de muchas misiones. Desarrolló el software para los cohetes Centaur, una etapa de alta potencia que fue clave para lanzar satélites y sondas al espacio profundo. Y no solo eso, su investigación en baterías sentó las bases, sin saberlo, de la tecnología que usan hoy los coches híbridos. Y ojo, que la lista no acaba aquí, ni mucho menos. Hay nombres como Melba Roy Mutan, que llegó a dirigir a todo un equipo de ordenadores humanos para rastrear satélites, o Evelyn Boyd Granville, una experta en mecánica celeste para las misiones Apolo. Eran un auténtico ejército de mentes brillantes, la columna vertebral matemática que sostuvo toda la carrera espacial.
Bueno, y con esa base tan sólida, saltamos ya a la era moderna. Todo ese trabajo fundamental, desde los algoritmos en papel hasta los cálculos para ir a la Luna, preparó el terreno. Pero fue otro grupo de innovadores el que cogió todas esas ideas y las transformó en la tecnología que, literalmente, llevamos hoy en el bolsillo. A ver, esta historia es de película, nunca mejor dicho. ¿Quién iba a pensar que una de las mayores estrellas de Hollywood de los años 40, Hedy Lamarr, sería también la inventora de la tecnología que es la base del Wi-Fi, del Bluetooth y del GPS? Pues sí, durante la Segunda Guerra Mundial patentó un sistema de salto de frecuencia para guiar torpedos sin que pudieran ser interceptados. Una idea genial que tardó décadas en ser reconocida. Todo el que haya soplado un cartucho de la Nintendo o la Sega para que funcionase, le debe una a Jerry Lawson. Antes de él, las consolas venían con los juegos grabados dentro y punto. Fue su equipo el que desarrolló la primera consola con cartuchos intercambiables. Básicamente, inventó la industria de los videojuegos tal y como la conocemos hoy. Mark E. Dean es una figura absolutamente clave en la historia del ordenador personal. Fue uno de los arquitectos del PC original de IBM, pero quizás su mayor legado es el bus ISA. ¿Y eso qué es? Pues, para que nos entendamos, fue la tecnología que por primera vez permitió conectar fácilmente al ordenador periféricos como impresoras o módems, lo que hizo que el PC fuera realmente personal y útil. Y para rematar, también estuvo en el equipo que rompió la barrera del gigahercio de velocidad. Casi nada. Muchísimo antes de que existieran Slack, Zoom o Microsoft Teams, existió Office Talk, y el cerebro detrás fue Skip Ellis. Fue uno de los primerísimos sistemas que permitían a la gente colaborar en tiempo real a través de una red. Además, su trabajo en interfaces gráficas con iconos y ventanas fue fundamental para que usar un ordenador dejara de ser algo solo para expertos. Y terminamos con Gladys West. Para que el GPS de nuestro móvil sepa dónde estamos con una precisión de metros, necesita un modelo matemático perfecto de la Tierra, que no es una esfera perfecta, ni mucho menos. Pues bien, Gladys West fue la matemática que creó ese modelo ultra preciso a partir de datos de satélite. Sin su trabajo, el GPS que usamos a diario simplemente no funcionaría. Así que, como hemos visto, hay un hilo invisible, pero súper resistente, que une el primer algoritmo de Ada Lovelace con el mapa que se abre en el móvil. Un hilo que han ido tejiendo todas estas mentes brillantes. Su legado, aunque a menudo desconocido, es la arquitectura invisible sobre la que se levanta toda nuestra era digital. Y claro, todo esto nos deja pensando. Si estas mentes geniales estuvieron tanto tiempo en la sombra, ¿cuántas otras hay ahora mismo, en este preciso instante, creando el futuro sin que lo sepamos? La historia nos demuestra que los verdaderos arquitectos del futuro muy a menudo trabajan lejos de los focos.